Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. El togado de Pompelo apareció en 1895 en el transcurso de unas obras de construcción en la calle Navarrería de Pamplona, muy cerca de la catedral. En ese momento existía una falta, unas lagunas, evidentemente, pues de legislación protectora de los bienes culturales, en concreto de lo que entonces se conoce como antigüedades. Y entonces, legalmente, digamos, pues la propiedad de los objetos encontrados estaba en manos de las personas que los hallaban. Desde el momento de su aparición, pues ya se tuvo conciencia de que era una pieza importante. Afortunadamente, el constructor lo entregó a la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra, muy activa desde su nacimiento. Publicó el hallazgo posteriormente con un artículo de Julio Altadil en el que se incluyó una fotografía de la pieza en su estado en ese momento, ¿no? En 1906 consta en el boletín de actas de la comisión que el propietario reclamó a la comisión su devolución y la comisión lo devolvió. La pieza permanece desde ese mismo momento, 1906, hasta 2015, en paradero desconocido. Comenzamos un programa muy especial de Ser Historia. Hemos escuchado ahora a Susana Irigaray, que era directora del Museo Etnológico de Navarra, hablando de una figura, el togado de Pompelo, que nos hace viajar en el tiempo casi 2100 años atrás, exactamente 2100 años atrás, para hablar de la fundación de la ciudad en donde nos encontramos, Pamplona. La ciudad de Pompelo se crea en el año 75 antes de Cristo, con una serie de vicisitudes, de aventuras, de historias, como el misterio de este togado que luego desarrollaremos en el programa, y que yo creo que es la excusa perfecta para poder venir a esta ciudad e intentar, como siempre decimos, hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de mencionar, estamos celebrando los 2100 años de la fundación de Pompelo, lo que hoy es Pamplona. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de esta ciudad, al Ayuntamiento de Pamplona, por la invitación que ha realizado a través de todos nuestros compañeros de la cadena SER para poder hacer aquí el programa. Un programa especial en el que vamos a viajar por toda la historia de la ciudad de Pamplona y sobre todo también haciendo especial hincapié en esos primeros años, en esos 2100 años que se están celebrando ahora. Vamos a hablar también en el cronovisor al principio de una figura también, iba a decir entrañable, ¿no? Una figura también muy importante, ¿no?, en la historia de Navarra y en la historia de Pamplona, que es Carlos III, el noble. Vamos a hablar de esa etapa romana, de esa etapa medieval, infinidad de temas, todos de ellos entrelazados unos con otros, que nos hacen comprender un poco la magia y el sentimiento que emana de este lugar. Un emplazamiento que lleva 2100 años, pues uniendo culturas, uniendo tradiciones, uniendo sociedades. Yo creo que es lo más bonito que se puede hacer y lo más bonito que se puede proyectar a través de la historia. Como decía, este programa no podría ser posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona, en este salón, en este Palacio del Condestable, repleto de gente, a quien quiero dar las gracias por haber llenado este salón de actos para asistir a este programa de Ser Historia. Muchísimas gracias, Pamplona. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? ¿A qué sitios me traes más estupendos? Un palacio, ni más ni menos. Desde luego, un palacio y una ciudad bimilenaria, ¿eh? No lo puede decir cualquiera, ¿eh? Bueno, nosotros sí, los leoneses sí. Sí, desde luego, muchísima historia y además del que vamos a hablar, un personaje
que marcó también un antes y un después, porque es verdad que Carlos III el Noble supone una ruptura un poco con su padre, Carlos II el Malo, luego comentaremos un poco por qué ese apodo, pero es verdad que fue una época anterior más belicosa y, sin embargo, Carlos III lo que hace es eso, pacificar, ser muy diplomático, ejercer, por ejemplo, de casamentero, gracias a esos matrimonios de conveniencia, pues logró estar en paz pues un poco con los reinos más cercanos, como podía ser Aragón, como podía ser Castilla, como podía ser Francia y, como no, también Inglaterra. Un mecenas, también fomentó muchísimo la administración, pero también las artes. En fin, un personaje sumamente curioso del final del siglo XIV y principios del XV y que dejó, además, varias construcciones muy emblemáticas, entre ellas la reconstrucción de la Catedral de Pamplona. Todo un personaje, ¿no?, de la historia de Pamplona. Además, en una etapa, vamos a viajar a finales. Bueno, Carlos III el Noble nace en 1361 y muere en 1425. Le pilla ese cambio de siglo, del XIV al XV. Y el otro día, leyendo algunas cosas de él en algunos libros de historia medieval que tengo en casa, me llamaba una vez más la atención, ¿no? El lío de familias, de nombres repetidos que hacen uno que pierda casi el control, ¿no? Vamos a navegar un poco en ese mundo, ¿no? En ese mundo, ten en cuenta que estamos en plena guerra de los 100 años, que no dura 100 años, dura 116 años. Pero, claro, esa guerra europea entre Francia e Inglaterra, como no, también afecta a Navarra, porque no olvidemos que una época de la Casa Capeto, donde Navarra estaba en las manos de la dinastía francesa, luego la Casa de Breus, que es donde el periodo que vamos a analizar. De hecho, Carlos III el Noble era conde de Breus. Y, por supuesto, son momentos muy complicados a nivel europeo, donde se dirimía pues muchas de las cuestiones que luego marcaron, ¿no?, las contiendas y, por supuesto, los pactos y la diplomacia de aquel momento. Y Carlos III, que no olvidemos que es un poco el abuelo también de alguien tan importante como el príncipe de Viana, es el que crea además ese título. Luego comentaremos un poco todos los logros que se le atribuyen a Carlos III el Noble. Y por eso digo que estamos hablando de una época muy convulsa, donde Navarra, evidentemente, pues tiene muchísima influencia francesa. De hecho, Carlos III nace en Francia, ni más ni menos. Y él se educa allí en Francia, es encerrado en una prisión durante 3 años, porque su padre le manda a negociar con el rey, y lo que hace el rey es meterle en la cárcel durante 3 años, Carlos V de Francia, porque no hubo un acuerdo, y eso también le sirvió un poco de experiencia para que cuando él llega a Pamplona, y sobre todo cuando muere su padre, a partir de ahí empieza esa nueva etapa, yo creo que una etapa de esplendor para Navarra, y que, ya digo, dejó constancia no solo en la aplicación de muchísimos artistas que por entonces estaban floreciendo, sino también en la arquitectura floreciente de ese momento en el que pasamos del románico al gótico. Y de hecho la catedral se casa en una catedral gótica y, sin embargo, luego su mujer se corona en una catedral, románica, y luego se corona en una catedral gótica. Ese momento yo creo que también fue clave, y además donde ocurrió un seísmo que luego comentaremos, que casi le pilla en plena coronación. Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, tenemos preparada aquí la máquina del tiempo, nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 13 de febrero de 1390. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Deo gratias ago, qui hoc diem nobis concessit, in quo Carolus coronatur rex nostro consenso et gratia divina. Jesús, yo creo que nunca me habías llevado en esta máquina del tiempo a una coronación real. Imagino que será la coronación de Carlos III, el Noble. Exactamente. Pero fíjate, esta no es una coronación cualquiera, evidentemente nunca lo es para un rey. Pero es que esta coronación está cargada de mucho simbolismo, tanto religioso como político. Es decir, nada se hacía al azar. En este momento estamos ni más ni menos que en la Catedral Románica de Santa María de Pamplona, y que era costumbre, ¿no?, donde los reyes de Navarra se tenían que coronar. Él ya era rey anteriormente, ya casi un año antes, cuando se había muerto su padre, pero la coronación se demora hasta esta fecha en concreto.
La ceremonia es una ceremonia religiosa, ya digo, pero siempre con una serie de elementos simbólicos muy importantes, porque Carlos III es ungido con aceite santo por, en este caso, el arzobispo de Pamplona, en una ceremonia que lo está legitimando, porque lo importante es que quede constancia de que él tiene el poder terrenal, pero también un poder espiritual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es soberano por la gracia de Dios, según el rito católico. Luego vemos que se le está entregando las insignias reales, que son 3 en concreto. Recibe los símbolos del poder. Por una parte, está recibiendo la corona, signo de autoridad. Recibe el cetro, que es el bastón de poder, el bastón de mando, como emblema de justicia. Y recibe la espada. Claro, la espada está simbolizando la defensa del reino y su papel como protector del pueblo. Fíjate todo el simbolismo que hay alrededor. Luego tiene que hacer el juramento, está claro, pero es un juramento también muy especial, porque Carlos III está jurando respetar los fueros, las costumbres y los privilegios del Reino de Navarra. ¿Qué quiere decir esto? Que está limitando su poder real. O sea, no es una monarquía absoluta, lo que está intentando es que tiene que haber cierta autonomía para las instituciones locales. Así queda constancia en este juramento. Y por último, la proclamación pública y, por supuesto, las fiestas. Tras la ceremonia es proclamado rey, en fin, están todos los estamentos del reino, la nobleza, el clero y el pueblo. Fiesta pública, banquetes, las celebraciones, pues imaginar, tiene que ver siempre con ese componente, por una parte religioso y por otra parte civil, porque lo que está reflejando es ese poder espiritual y ese poder temporal. Torneos, corridas de toros y así durante 8 días. Juerga. Menuda juerga total, claro. Desde luego, así se gana la gente. Desde luego, vamos, no ha cambiado nada, ¿eh? No ha cambiado nada, por eso, a ver, te cuenta que era una coronación, ya te digo, muy especial, donde él ya era rey de facto, pero aquí hay una circunstancia muy llamativa que te habrás dado cuenta, porque no está la reina. No está Leonor de Trastámara, porque ella se corona posteriormente el 3 de junio de 1403. Pero bueno, antes de que llegue esta coronación hay un momento muy clave. Fíjate que estamos hablando del 13 de febrero de 1390. 5 meses después, casi, es decir, el 1 de julio de este año, de 1390, la catedral se derrumba. Wow. Todo indica de que es un seísmo, deja intacta la fachada y lo que se derrumba es toda la zona del coro, hasta el punto de que, evidentemente, hay que hacer reformas, porque de hecho él considera que un emblema de su poder, de Carlos III, es esta catedral. Rápidamente se pone a reformarla, ya no se convierte, evidentemente quedan rastros de la parte románica, pero ya es una catedral gótica. Cuando la reina Leonor se corona el 3 de junio de 1403, se celebra en la nueva catedral gótica. Así que, como ves, cambios a todo nivel, incluso arquitectónicos. Mira, Jesús, hemos invitado a un escritor e historiador para hablar un poco y dar luz a esta etapa tan apasionante de la historia de Navarra y, en definitiva, de la historia de España, que es Miquel Zuza. Miquel, bienvenido a Ser Historia. Gracias, Nacho. Miguel, la primera pregunta, yo lo comentaba ahora al principio, ¿no? Esta etapa en la historia medieval, luego también se ve en algunos lugares en el Renacimiento, pero yo creo que especialmente en la Edad Media la historia, al estar repartida en tantos reinos, tantos estados, tantas familias, al final es un lío, ¿eh? Porque muchos repiten los nombres, repiten también el guarismo primero, segundo, tercero y tal. Es un poco complicada, ¿no?, esta historia. Bueno, en el caso de los reyes de Navarra, el nombre Carlos era como el nombre que les unía a su antecesor por antonomasia, que era Carlomagno. De hecho, si vamos a la tumba en la catedral, a la tumba de Carlos III en la catedral, veremos que en su epitafio no pone Carlos III, pone Carlos IV, porque él se declara descendiente en recta línea de San Carlomagno. No de Carlomagno, sino de San Carlomagno. Por lo tanto, Carlomagno fue para él el primer rey de Navarra y él sería el cuarto. Entonces, ese nombre de Carlos es como una especie de tesoro familiar al que no están dispuestos a renunciar, y de hecho a su nieto, al que en teoría debería haber heredado todo, pues también le ponen Carlos al príncipe de Viana. Claro, fíjate, el apelativo que recibe Carlos III, el noble, su padre era el malo. Siempre tendemos, ¿no?, a idealizar los monarcas y a veces nos dejamos llevar, ¿no?, por los comentarios contemporáneos. Imagino que ni el malo sería tan malo ni el noble sería tan noble, o me equivoco. Bueno, efectivamente, yo
personalmente jamás le llamo malo a Carlos II. A mí me parece uno de los reyes más importantes de Navarra, si no el más. Y bueno, es cierto que lleva encima una leyenda negra creada por los reyes de Francia, por sus enemigos, por los Valois, pues desde el siglo XIV y todavía pues hay que hacer frente a ella, ¿no? Si eran muy diferentes padre e hijo, yo lo que os puedo decir es que entre ellos se llevaban estupendamente. De hecho, hay muchos ejemplos que podría poneros de lo bien que se llevaban. Es cierto también que claro, Carlos II, para defender sus derechos que le correspondían como que debería haber sido el auténtico rey de Francia, porque era el descendiente en recta línea de los Capetos. Y los Valois se pusieron por medio y bueno, pues él se enfrentó con ellos con la espada en la mano, vamos a decir así. Entonces Carlos III, que no renunció a esos derechos, pero fue más pragmático, lo que hizo fue ejercer sus derechos de manera diplomática y bueno, pues consiguió al final que todas las reivindicaciones territoriales que tenían los reyes de Navarra en Francia, pues consiguió que le dieran una remuneración económica bastante generosa con la que se pudo permitir pues el inicio de las construcciones por las que hoy en día es famoso todavía. Sí, Miquel, antes de entrar en los logros de Carlos III, que hay varios, pero ya que estamos un poco con la figura de Carlos II, hay algo que me llamó la atención cuando leí su biografía, y es que él especificó claramente cómo tenían que ser sus exequias y además dónde tenía que ir partes de su cuerpo. Entonces tengo aquí apuntado, ¿no?, porque me llamó la atención que su cuerpo está en la Catedral de Pamplona, las vísceras en la Colegiata de Roncesvalles y el corazón en la iglesia de Santa María de Ujue. ¿Esto por qué? ¿Esto es repartir trozos de su cuerpo como si fueran reliquias por distintas partes del reino? Pues esto enlaza con lo que os he dicho. Él era un orgulloso descendiente de los Capetos. Los reyes de Francia eran los que practicaban este tipo de entierros triples y entonces él considera que no es menos que ellos, que ciertamente no lo era, pero bueno, adaptado a lo que era Navarra. Y en los 3 testamentos que se conocen de él, incluido el último, que es el que comentas tú, pues pide que su cuerpo se divida en tres partes. Como has dicho, en Pamplona se entierra el cuerpo, que será muy afectado, por cierto, la tumba de Carlos II con el hundimiento de la catedral. Las vísceras en Roncesvalles, ¿por qué? Porque Roncesvalles era, como os he dicho, el nombre de Carlos les venía... presumían de él por descender directamente de Carlomagno. Entonces Carlomagno y Roncesvalles estaban muy unidos. Y Roldán. Sí, efectivamente. Y entonces pide que las vísceras vayan allí y el corazón pide que lo lleven a Ujue porque es como era el santuario, su santuario preferido, el santuario que ejerce como de patrocinio principal de la dinastía de Bre. Entonces el corazón todavía lo podemos ver allí, está como él pidió, pues a los pies de Santa María de Ujue y en la bóveda de ese templo de Ujue podemos ver también el escudo de armas de Carlos II, que es el cuartelado, 4 partes, de Navarra y Francia, porque él en un momento dado pues luchó contra los reyes Valois y bueno, si le hubiera ido mejor las cosas y hubiera vencido, pues hubiera sido rey de Francia realmente. Claro, fíjate, Miquel, que estamos hablando de una dinastía con muchos contactos al final con Castilla, con Francia. Eso también debía de enriquecer, ¿no?, la propia formación de los monarcas, de los futuros monarcas, al salir de su, como está tan de moda decir ahora, ¿no?, de su área de confort, ¿no?, y tener una educación y una formación mucho más amplia. Imagino que eso también sería valorado en aquella época. Bueno, estos 2 reyes de los que estamos hablando, de Carlos II y Carlos III, tenían una educación muy esmerada para su tiempo, como cualquier otro príncipe, pero de estos 2 en concreto se conoce que bueno, pues eran bibliófilos, les gustaba tratar con poetas y con músicos. Carlos II es famoso por su relación con Guillem de Machaut, que está considerado el mejor músico y poeta del siglo XIV. Y bueno, Carlos III pues se educó también en esas coordenadas y a la medida de sus posibilidades, como digo, pues ambos intentaron replicarlas en su reino. Navarra era un reino muy pequeño en cuanto a tamaño, era el reino más pequeño de Occidente en aquel tiempo, pero bueno, jugaba un papel importante en las relaciones internacionales como cualquier otro.
como digo, a las medidas de sus posibilidades, y ese afán por la cultura, pues efectivamente se deja ver en todos los actos de estos dos reyes. En el caso de Carlos III, pues efectivamente se casó con una princesa castellana cuando apenas tenía 14 años él y ella 15, vivió en la corte castellana, conoció lo que se estaba construyendo allí, como el Alcázar de Segovia. Luego tenía mucha relación también con Francia, su tío era el rey de Francia, él era un Valois también, y conoce lo que se está haciendo allí, que es el gótico internacional, que se llama El Estilo, y efectivamente cuando llega a Navarra y tiene la posibilidad, con ese dinero que ha recuperado de las posesiones navarras en Francia, pues quiere hacer lo mismo aquí, y la verdad es que lo consigue. Sí, de hecho, cuando se casa con Leonor de Trastámara, que era la hija del rey segundo de Castilla, evidentemente pues hace que ya estos dos reinos no estén a la gresca, sino que, en fin, que haya una cierta pacificación, amistad y estabilidad. Antes hablaba un poco de los logros de Carlos III, y uno de los logros está en la firma del privilegio de la Unión. Cuéntanos un poco qué 3 barrios había en Pamplona que se llevaban tan mal en aquel momento. Bueno, pues los 3 barrios en los que estaba dividido Pamplona en aquel momento era la Navarrería, que era como la ciudad originaria poblada por los navarros naturales de aquí, y los 2 burgos que en el origen, al principio, están poblados por franceses. En la época del privilegio, ya en 1423, la población es muy homogénea y no es ese caso. Pero bueno, estaban poblados por francos, por lo que se llamaba. Entonces, los reyes de Navarra, los antecesores de Carlos III, pues a estos 2 burgos, sobre todo al de San Cernin, el otro es el de San Nicolás, pues les conceden una serie de privilegios que la ciudad originaria no tiene. Entonces ese va a ser probablemente la causa de los choques que se inician muy pronto, desde que los burgos francos empiezan a surgir, a brotar con tanta fuerza, y bueno, pues tendrán su peor momento en 1276 con lo que se conoce como la Guerra de la Navarrería, en la que los burgos francos llaman en su ayuda, en su socorro al rey de Francia, que manda un ejército y arrasan la Navarrería, ¿no? Precisamente a este tema, acuérdate de Jesús, cuando hicimos en la Casa de Comtes el programa hace casi un año, estuvimos hablando de esa guerra, ¿no? Y es uno de los momentos más convulsos, ¿no?, de la historia del reinado de Carlos III, y que bueno, le pilló en medio de otras el cisma también, ¿no?, de la Iglesia. Hay un montón de momentos que hicieron ese reinado que no debió de ser fácil, ¿no? No, bueno, sí. Efectivamente, cuando comentó Jesús la coronación, un dato que hay que destacar de esa ceremonia es que estaba presidida por el cardenal Pedro de Luna, porque una semana antes, el 6 de febrero de 1390, el reino de Navarra se adhirió al papado de Aviñón. Entonces Pedro de Luna era el legado del Papa en los reinos ibéricos, y en el caso de Navarra pues viene es profeso para que Navarra se adhiera. Carlos II no había querido unirse a Aviñón, siempre se había mantenido en una neutralidad que no se sabe muy bien, probablemente porque no quería hacer lo mismo que el rey de Francia, como siempre. Entonces, mientras él vive no se adhiere, pero Carlos III sí se adhiere, y bueno, pues en la coronación está el cardenal Pedro de Luna, que por cierto da un sermón que es estupendo sobre la calidad de los reyes de Navarra, y cómo para los padres de la Iglesia siempre tiene que haber en Navarra un rey que descienda de los reyes de Francia. Halaga al rey de Navarra, Carlos III, en donde más sabe que le va a gustar. Sí, pues digo que al final estaba metido un poco casi en todos esos fregados. Estamos hablando de esa guerra de los 100 años, el cisma de Occidente, y por lo tanto él tiene que tomar partido, y toma partido por el papado de Aviñón. Con Castilla, ¿no?, colabora precisamente en la guerra contra el reino de Granada. Es decir, que de alguna forma sí que está en todas las salsas, pero siempre con ese toque diplomático y pacificador. Y dentro de las creaciones o de los logros se le atribuye la creación del Tribunal Supremo, ¿no? Convocó varias veces las Cortes, con lo cual eso también pues acercaba, ¿no?, el pueblo a este tipo de decisiones. Y hay una cosa que me llama la atención y me gustaría un poco que me contaras, porque crea la Orden del Lebrel Blanco, con una divisa muy llamativa que es a buena fe. Cuéntanos un poco cómo era esta orden. Sí, bueno, pues en aquella época los reyes tanto el de Francia como el de Inglaterra tenían sus propias órdenes de caballería, que era una especie de crear una hermandad caballeresca entre los nobles de cada país para, pues en teoría para replicar las hazañas que leían en las novelas. Se produce una especie de novelización de la vida real. Y en el caso de Carlos III, pues se sabe que hacia 1391 crea
no se sabe si son 2 órdenes o una sola, pero bueno, crea la orden del collar de buena fe y también hay otras noticias que es la orden del lebrel blanco. Esas eran las divisas emblemáticas que él tenía. El lebrel blanco se supone porque en francés lebré y se parece bastante a Evré, a su propio apellido, y entonces escogen el lebrel blanco. La bonne foi quiere decir, traducido del francés, buena fe, se supone que también es para demostrar que al contrario de lo que le acusaban a su padre, de que siempre era como, pues tenía varias posibilidades siempre de políticas, pues él solo tenía una palabra. Bueno, puede ser o puede no ser, no sabemos. Y entonces pues crea una orden caballeresca a la que se sabe que pues a los caballeros más cercanos o a los que venían, a los embajadores que venían a la corte de Navarra, pues les entregaba un collar formado por hojas de castaño, que era otra de sus divisas, la hoja de castaño. Qué importante, Jesús, Miquel, los símbolos, ¿no? Para crear esa identidad propia y ese mensaje también que se quiere lanzar al contrincante, al vecino, al enemigo, al amigo. Es una época también en la historia en donde todos los pueblos empiezan a tener esas identidades por medio de símbolos, ¿no? Hombre, fijaros, solo como anécdota, ¿no? Hace poco se coronó otro Carlos III, Carlos III y Camila, ¿no? En el Reino Unido. ¿Dónde se coronan? En una silla muy concreta, ¿vale?, que ya tiene tradición, la silla de San Eduardo, pero justo debajo de la silla está la piedra de Scone, la piedra del destino. Es decir, que era una piedra que correspondía precisamente a Escocia, que fue al final robada en el siglo XIII por los ingleses y que al final ha llegado a un pacto para que las coronaciones sean ahí. Fíjate, tú la ves tal cual y es un pedrusco, no tiene mayor importancia, pero sí tiene muchísimo simbolismo. No se puede coronar nadie que no lo haga delante de esa piedra del destino, que está asociada además, como no, pues a Jacob y a la famosa escalera que vio descender los ángeles. En fin, hay toda una mitología, toda una simbología clave. Por eso digo que es tan importante, ¿no? Todos los símbolos y todos los mitos y todos los reyes, absolutamente todos los reyes, tenían este simbolismo, tenían estas divisas, tenían también sus animales mitológicos y, de hecho, luego lo comentaremos, en la tumba, pues también, en fin, esa tumba donde aparecen una serie de elementos, como no, está el león, que significa la fuerza, y ella, la mujer, tiene los lebreles, que ya sabes que significa la fidelidad. Todo, absolutamente todo, dentro de esa clave heráldica, tiene un significado y, por supuesto, en la clave simbólica. Sí, por cierto que una de las hermanas de Carlos III fue reina de Inglaterra. Fue la mujer de Enrique IV y todavía se puede ver su tumba en la abadía de Canterbury. Estamos en una época, lo decía ahora, ¿no?, a caballo entre ese siglo XIV y ese siglo XV. Carlos III muere en 1425. ¿Cómo fueron los últimos años del reinado de este monarca? Pues los últimos años están marcados por precisamente, él muere en 1425, como bien has dicho. En 1423 es cuando firma el privilegio de la Unión, de la Unión de Pamplona. Hay que entender que la ciudad desunida, como llevaba tantos siglos de la Edad Media, a un rey tan amante del fasto y tan que buscaba tanto los escenarios para su propia majestad, no le convenía. Entonces, él mismo cuenta en el prólogo del privilegio por qué lo hace. Y dice que en julio de ese año, de 1423, pues vino a Pamplona a presentar a su nieto, a su heredero, al príncipe de Viana, que entonces solo tenía 2 años. Y bueno, pues los representantes de los burgos y de la navarrería, pues lucharon lucharon no es la palabra, pero bueno, entre ellos para ver quién era el que agasajaba primero al niño, y bueno, pues eso provocó que parece ser que el niño corriera peligro, pues no sabemos muy bien qué pasó, y entonces el rey ya dice, ya se acabó. Y en ese verano él y sus colaboradores es cuando hacen el privilegio, las cláusulas del privilegio, que se aprueba el 8 de septiembre de 1423, y con eso consigue pues que una ciudad unida él pueda tenerla como lo que marcaba el fuero realmente. Pamplona era la ciudad donde debía coronarse el rey. El rey de Navarra siempre se tenía que coronar en Pamplona, entonces ya la tiene como él quería. Ese mismo año, en 1423, es cuando decide ennoblecer la figura del heredero de Navarra, que hasta entonces no tenía un título, y le da el de príncipe de Viana. Del que hablamos, por cierto, en aquel programa que hicimos en el Castillo de Olite.
más ni menos. Pero, Miquel, vamos un poco al salseo, al sálvame, ¿vale? Es verdad que deja como heredera a su segunda hija, a Blanca I de Navarra, pero Carlos III era muy prolífico. Tuvo 8 hijos, ni más ni menos, con su mujer, con Leonor, pero también tuvo 6 hijos más con otras mujeres de señoras principales, según dice la crónica. En fin, era tan promiscuo. Es que no había televisión en aquella época. Las noches no había eran nada que largas. hacer en casa y claro, ¿no? No, ciertamente todos los señores varones, claro, de aquella época, pues podían hacerlo de su capa un sayo, podemos decir, cosa que no podían hacer las reinas. Pero sí, se conoce que de los que se conocen son 6 hijos ilegítimos, vamos a llamarlos así. Alguno naturales, vamos a ser. Alguno muy naturales. importante para él, como Lancelot, que llegó a ser casi obispo de Pamplona. El padre intentó que fuera obispo, pero precisamente Pedro de Luna, cuando ya era papa, Benedicto XIII, pues no le quiso ordenar obispo. Fue el administrador de la diócesis, pero fue muy importante. Otro de los hijos bastardos que tuvo fue Godofredo de Navarra, que también llegó a ser alférez del reino y bueno, fue muy importante. Parece ser que era como el hijo preferido de Carlos, porque Carlos desde muchos años antes ya sabe que no va a tener herederos legítimos. Tuvo 2 hijos, 2 niños, Carlos y Luis, que mueren Carlos con 5 años y Luis con 2, y entonces sabe que va a heredar una hija. De todas las hijas que tuvo, acaba quedando solo una, que es Blanca, que ya había sido además reina de Sicilia cuando llega aquí a Navarra. Cuando se casa con Martín el Joven, ¿no? Pero luego ya, a la muerte de con Juan II de Aragón, y también empiezan a haber problemas dinásticos. Sí, muchos. De hecho, todo el legado de Carlos III se pierde con el yerno, con Juan II. Sí. Como habéis dicho, Carlos III muere en 1425, su hija y heredera Blanca muere en 1441, o sea, 16 años después, y a partir de ahí se produce la crisis principal, porque el padre se niega a ceder la corona, Juan II se niega a ceder la corona a su hijo, que era el heredero, jurado 2 veces por las Cortes de Navarra, como heredero de Carlos III y de Blanca, su madre, y ahí se produce la chispa que enciende a las parcialidades, a Beamonteses y a Gramonteses, y que acabará conllevando el fin del reino. La guerra civil, al final. ¿Cómo nos tenemos que imaginar? Hemos escuchado antes en el cronovisor, nos hemos metido en esa máquina del tiempo, el momento de la coronación. ¿Cómo nos tenemos que imaginar los fastos del enterramiento, del entierro de un rey? Pues afortunadamente que con Carlos III y con la documentación que conservamos en Navarra no tenemos que imaginar demasiado, porque es que se conserva casi todo. Menos las fotografías, todo, sí, ¿no? Claro, sí. Y incluso las fotografías podríamos decir que sí, porque su retrato en la tumba está hecho en vida, que tampoco es muy común en ese tipo de tumbas. Vosotros estuvisteis en la Cámara de Contos y el legado principal que ha dejado Contos en la actualidad a Navarra es un archivo riquísimo, probablemente uno de los más ricos de Europa en cuanto a la Edad Media, y entonces queda hasta el mínimo gasto que se hizo en todas las ceremonias reales de la familia. Entonces el entierro de Carlos III y también el de su hija Blanca, que ni siquiera se sabe si estaba el cuerpo o no en la catedral, pero queda toda la ceremonia que hicieron, y es una ceremonia impresionante de fasto y de lujo, teniendo en cuenta además que la catedral, como bien has dicho, Jesús, estaba hundida, o sea, estaba en construcción. Así que podemos imaginar muchas de esas ceremonias sin techo, en las bóvedas, que todavía es más peculiar. Pero bueno, contestando al funeral en concreto, pues quedan muchas facturas de lo que se paga a 100 pobres para que vayan vestidos, y la ropa para que vayan todos vestidos de negro. Pues ya sabéis cómo era la expresividad medieval, de pues llorando y tirándose del pelo y muchas cosas más. Los escudos del rey dados la vuelta porque ha muerto. Muchas de las paredes de la catedral, que como os digo, pues estaba en construcción, pintadas de negro para expresar el duelo. La familia real, toda la que queda, en este caso Blanca y su nieto mayor, pues también vestidos de negro, presidiendo la ceremonia. Y bueno, pues nos queda, como sabemos, su tumba, que es maravillosa, es una de las principales obras del arte medieval europeo, del arte medieval mundial, que nos quedan, probablemente inspirada en
en lo que él había visto en Borgoña, en los numerosos viajes que hizo a Francia y vio las tumbas que se habían construido, que se habían hecho hacer los duques de Borgoña, y él quiso replicarlo aquí y a la medida de las posibilidades, como digo siempre, lo consiguió. Hombre, es un artista belga, ¿no? Jean Delhomme, sí, claro, uno de los que se trajo, que evidentemente conocía lo que se hacía en Borgoña, y él, bueno, pues lo replicó aquí, y entonces podemos ver alrededor de la tumba pues representados todo lo que era su corte, engalanados para el funeral, pues con esas caperuzas que les tapan la cabeza como para dar más sensación de dolor, ¿no? Una vida realmente increíble, que es la que hemos querido aquí recuperar en este comienzo del programa de Ser Historia, que estamos haciendo desde el Palacio del Condestable en Pamplona, para celebrar esos 2100 años que tiene la ciudad, una ciudad bimilenaria, esa fundación de Pompelo en el año 75 a.C. Hemos estado hablando de Carlos III, nos hemos ido a la Edad Media, pero en los bloques siguientes ahondaremos en este mundo romano. Miquel Zuza, escritor e historiador, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias también a ti por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Tú ya eres historia viva también de todo. Y tú más. Y os lleváis los dos, tanto Miquel como tú, Jesús, este fortísimo aplauso de la gente que vino aquí esta semana. Gracias. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo en Pamplona, dedicado a los 2100 años de la fundación de Pompelo. No todas las ciudades pueden decir que tienen 2000 años. Es cierto que muchas son de origen romano, pero muchas de ellas también, ese trasunto, ¿no? Como decía también la canción de Rafael, se perdió y prácticamente son ciudades de fundación medieval, ¿no? Por ejemplo, yo donde viví muchos años en Valladolid, sabemos que es una fundación del conde Ansúrez, enviado por el rey de León, todo hay que decirlo. Y no tiene ninguna huella apenas, ¿no? de Roma. Sin embargo, donde estamos, ahora en Navarra, en el corazón de Navarra, en Pamplona, sí que pueden decir, muy orgullosos, que cuentan con esos 2100 años que se están celebrando ahora después de esa fundación de Pompelo por parte de Pompeyo en el año 75 antes de nuestra era. Joseba Sirón, ongi etorri Ser Historiara. Es que ricasco, muchas gracias. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. Bueno, aquí Joseba Sirón no solamente es alcalde de esta preciosísima ciudad, sino que también es historialaria, es historiador. Sí. Bueno, yo hablo como Aznar, el euskera lo hablo en la intimidad. En la intimidad. ¿No? Él habla el catalán, yo el euskera. Bueno, pues los antepasados del presidente Aznar radicaban en Navarra, en un pueblo del norte de Navarra, y hay escritos, creo que es de su abuelo, que hablaba y escribía perfectamente en euskera. Claro, sí, como tiene que ser. Viviendo aquí, pues normal. Claro que sí. Alcalde Joseba, celebramos 2100 años de esta fundación de Pompelo. ¿Qué se siente siendo el alcalde de una ciudad bimilenaria que, como decía, no todo el mundo lo puede decir? No todo el mundo lo puede decir. Y bueno, pues es toda una oportunidad. Yo siempre digo que ser alcalde de tu pueblo es un honor inmenso. Además, en Pamplona el ayuntamiento, claro, es la institución prácticamente más antigua, operativa de la ciudad.
Y bueno, pues tiene un ceremonial y tiene unos interiores y tiene unos Sanfermines también, donde el ayuntamiento tiene muchísimo protagonismo. Por eso es un auténtico honor. Desde luego, además, bueno, lo he comentado, Historialaria significa historiador en castellano, porque él es doctor en historia. Su parte predilecta, lo comentábamos al comienzo del programa, quizás esa etapa medieval, ¿no?, relacionada con el mundo de los castillos, pero tiene que ser bonito, ¿no?, también para un alcalde, ser el regidor de una ciudad con tanta historia. Bueno, y sobre todo es un motivo de orgullo, ¿no? Yo creo que todo el mundo está orgulloso, y además así tiene que ser, del sitio donde ha nacido y donde ha vivido. Y bueno, ese es mi caso también. Ser historiador también hay un doble privilegio. Había un escritor checo de lengua alemana que decía que la verdadera patria del ser humano es su infancia, y yo me identifico totalmente con ese dicho. Desde luego que sí. Yo tenía una amiga que hoy precisamente era su cumpleaños y la he llamado mientras veníamos aquí. Cuando yo decía yo vivía en Valladolid y decía que era de León, decía, no sé es de dónde se nace, sino de dónde se pace, ¿no? Yo es cierto que he nacido en León y tengo vínculos enormes con León, pero también los tengo con Valladolid, y no por eso estoy reñido con Valladolid en absoluto, ¿no? Jesús y yo además tenemos la misma carrera, los dos hemos nacido en León, los dos hemos estudiado y vivido en Valladolid y hemos acabado en Madrid, ¿no? Mejor combinación no se puede tener. José Basirón, alcalde, estamos celebrando estos 2100 años, como decía, ¿no?, la fundación de Pompelo. Aquí tenemos al primer Pomplonica, el primer romano. Le falta la chapela roja, y eso ya vendría un poco después. Pero lo comentábamos también antes a micrófono cerrado, ¿no? Cuando Pompeyo hace la fundación en este emplazamiento, es un lugar estratégico, es un lugar muy importante de lo que entonces era, bueno, de lo que sería Hispania, en la península ibérica. Seguramente aquí habría un emplazamiento vascón anterior, no llegaron aquí, dígame, aquí que hay un hueco ancho, vamos a colocarlo, ¿no? Efectivamente, claro, aquí había, en el lugar exacto donde está ahora el casco antiguo de Pamplona, en la parte más elevada, había un antiguo poblado en vascón, cuyas trazas más antiguas, vía arqueológica, pues nos llevarían a la Edad del Hierro inicial. Según los escritores romanos, bueno, Pompeyo se acerca a tierra de los vascones 75 a.C., más o menos. Pudo ser un poco más tarde también. Un poco antes, sí. Y decide establecer aquí su campamento. Ahí Salustio lo que dice es que se retiró a tierra de los vascones. No menciona expresamente que fundara la ciudad, pero sin embargo, poco después, otro escritor griego que escribía para los romanos, Estrabón, dice que, literalmente, que describiendo los pueblos que habitan al sur del Pirineo, dice, más allá, pasada la Jacetania, está la tribu de los vascones, cuya ciudad principal es Pompelon, que quiere decir la ciudad de Pompeyo. Además, comentábamos también antes, ¿no?, los verdaderos vascos están aquí. Nacéis aquí, sois de aquí. Bueno, eso es un tema muy delicado. Muy delicado, ¿no? Pero bueno, eso lo digo yo. Usted acá no se mete en lío, yo lo digo yo. Los verdaderos vascos están aquí, los de arriba son también, pero el punto original y pasamos de página. Ya sabes que los vascos nacemos donde queremos. Claro, o sea, que sí. Claro que sí. 2100 años dan para muchas celebraciones y para muchos fastos, ¿no? Quizás no tan grandes como la coronación o el entierro de Carlos III, pero es mucho, ¿no?, lo que hay que recordar. E imagino que en todas estas fechas la ciudad estará, bueno, pues preparando actividades y preparando todo tipo de eventos para poner en valor esa onomástica, ¿no? Sí, bueno, estas cosas hay que prepararlas con mucho tiempo. No hemos tenido todo el tiempo que nos hubiera gustado, pero creo que se ha hecho un programa... Bueno, han tenido 2100 años. Sí, y además otra cosa, el 2200 nos va a pillar ya muy mayores. Claro, o sea, claro, que hay que aprovechar y hacerlo ahora. Bueno, sí, acabamos de terminar la semana pasada un ciclo lo llamamos de diálogo sobre la historia de Pamplona, donde venían dos historiadores a hablar de algún periodo concreto de la ciudad. Ha sido un exitazo en este mismo auditorio también.
Ahora estamos con el Ser Historia, que no es lo menos relevante tampoco, y bueno, pues vamos a publicar varios libros, alguno de relatos, alguno de historia. Uno interesantísimo se ha publicado ya sobre la geología de Pamplona, que como yo desde luego como historiador me ha sorprendido muchísimo cómo lo que está debajo del suelo, el subsuelo, la geología, influye en todo lo que se edifica encima, los emplazamientos, la extracción de agua, etcétera, cómo ha condicionado el subsuelo la historia de Pamplona. Interesantísimo. Queremos publicar también un libro de relatos que nos ayudará Miquel Zuza, aquí presente, y también una unidad didáctica para aplicación de la historia de Pamplona en la escuela. Entonces, bueno, en torno del 8 de septiembre, cuando se cumpla el aniversario de la muerte de Carlos III, que murió el mismo día que emitió el privilegio de la Unión, curiosamente, el 8 de septiembre, pues tenemos también allí previsto una serie de actos, una feria medieval queremos hacer, incluso la feria de ganado que se solía hacer en San Fermín y que estaba un poco decaída, hoy en día pues la queremos llevar a ese entorno. El Festival de las Murallas, que se celebra el 5 de agosto, queremos que sea un monográfico sobre la historia de Pamplona, y luego queremos terminar el año con una gran exposición sobre la historia de Pamplona que ahora mismo se está trabajando. Para culminar probablemente ya dentro del 2026 con un gran simposium universitario internacional sobre la historia de Pamplona. Desde luego, porque da para mucho, y además no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista humano, la cantidad de pueblos, de culturas que han pasado por aquí. Es cierto que a veces han estado a la gresca, pero yo creo que nos tenemos que quedar con el lado más positivo, ¿no? Aquí han pasado vascones, han pasado... Bueno, y algunos quedan todavía. Han pasado vascones, han pasado romanos, han pasado judíos, han pasado musulmanes, castellanos, todos. Bueno, ha habido sus dimes y diretes, pero yo creo que Pamplona en definitiva es una ciudad de consenso, de paz, de armonía, de convivencia, ¿no? Que es lo más importante. Eso es, ese es el hilo argumental de todo esto, ¿no? Es decir, que, y me lo han recriminado de alguna manera también, bueno, pero si en Pamplona siempre hemos estado a bofetadas, y es verdad que siempre hemos estado a la greña a lo largo de la historia, pero también es cierto que lo que nos ha hecho progresar ha sido precisamente el pacto. Y un caso puede ser lo que nos contaba ahora mismo Miquel, de las guerras entre los burgos, con esa destrucción de la navarrería en 1276, unas relaciones malísimas, pero precisamente aquello fue lo que trajo luego el privilegio de la Unión, por el cual la ciudad medieval dividida se convierte en una única ciudad con una casa consistorial en el mismo lugar donde está ahora, con unas mismas normas, un escudo, un único alcalde, etc. Es decir, que fue aquel pacto resultante o que terminaba con los enfrentamientos lo que nos hacía avanzar. Lo mismo había ocurrido en tiempos de Pompeyo con los vascones y los romanos, ¿no? Ese choque, bueno, no sé si se puede hablar de civilizaciones, pero sí por lo menos la llegada de una civilización a un territorio de los vascones tuvo que suponer también un mestizaje. Y hoy en día, y es yo creo ya lo que cierra el círculo, también Pamplona se acerca al siglo XXI como una ciudad diversa, multicultural, multilingüe, también donde, sin embargo, tenemos una serie de elementos comunes que nos enorgullecen, como por ejemplo cumplir 2100 años. Desde luego. Hay muchos elementos culturales, ¿no? Cuando fuera de Navarra se habla de Pamplona, lo primero que se piensa son los Sanfermines, ¿no? Es cierto que es un referente, una carta de presentación ineludible, pero bueno, también hay que poner en valor otros aspectos culturales, ¿no? Como esta romanización, esta fundación romana hace 2100 años, que están ahí, ¿no? Y hay que ponerlos en valor, ¿no? Claro. Yo además no tengo ninguna duda de que somos la suma de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Defendemos profundamente y además con mucha vehemencia nuestro viejo identidad idioma, propia, claro. nuestro idioma también, pero somos conscientes de que, por ejemplo, en torno a un 40% de las palabras del actual euskera vienen del latín, y eso también es un patrimonio propio. Por lo tanto, todos nosotros como personas y como comunidad somos resultado de todas las vicisitudes que ha habido a lo largo del tiempo. Todas nos pertenecen. Desde luego. Y esas puertas, ¿no?, que el Ayuntamiento nos ha abierto es lo que agradecemos, ¿no?, también aquí a Ser Historia y toda la gente que está escuchando ahora
el programa. Ya para ir acabando, Joseba Asirón, historialaria, más que alcalde, ¿no? ¿Cómo se dice alcalde en euskera? Alcate. Bueno, auzapeza también. Hay dos palabras para decir el mismo concepto. Vamos a salir todos aquí, los que no somos, ¿cómo se dice? Euskero parlantes, ¿no? Euskaldun. Pues vamos a salir aprendiendo, desde luego que sí. Le decía, alcalde, la historia de Pamplona es una historia riquísima. Yo creo que podríamos, ¿no?, hacer una invitación a toda la gente que nos está escuchando a acercarse a la ciudad, a disfrutar. Insisto, lo de los Sanfermines está muy bien, pero hay mucho más, ¿no?, que es quizás lo que hay que promocionar y promover, aprovechando también este marco histórico increíble que ofrece los 2100 años, ¿no? Yo siempre suelo decir que a Pamplona hay que venir como mínimo 2 veces. Una en San Fermín para conocer, bueno, pues esa Pamplona de los medios un poco loca, ¿no? Un poco pues, saturada, no sé, pues, festiva, saturada, etcétera. Sí. Pero luego hay que venir también durante el año. Por ejemplo, esta época Pamplona está preciosa, está verde y además, bueno, pues me vas a dejar que presuma, tenemos un patrimonio increíble. Somos una de las ciudades más importantes del Camino de Santiago, tenemos un patrimonio histórico impresionante y bueno, pues en fin, yo creo que el perderse por las calles de Pamplona, disfrutar del ambiente, disfrutar de la gastronomía, también muy importante, es algo que hay que hacer, independientemente de que luego vengas a San Fermín o no. Seguramente si vienes a Pamplona durante el año te entrarán más ganas de venir en San Fermín. Desde luego. Joseba, como alcalde, tú que naciste aquí en Pamplona, imagino que crecer paseando por esas calles con casas señoriales, la catedral, absolutamente todos los monumentos que hay en la ciudad, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho y todo, iba a decir, todo es mejorable, no es que esté mal, o sea, que nadie me entienda esto, al contrario, todo es mejorable en el sentido de que se puede poner en valor, ¿no?, de una forma, como decíamos ahora, pues muy, muy positiva, ¿no? Te voy a poner un compromiso, alcalde. Habiendo nacido aquí, si tuvieras que quedarte con un monumento, con un lugar en el que dijeras, se está pensando, ya está levantando la cabeza como diciendo, Dios mío, que no meta la pata, ¿eh? Un monumento, un lugar en el que cualquier persona no podría dejar de ver para disfrutar y entender la esencia de lo que significa ser pamplónica. Bueno, yo tengo un privilegio enorme ahora mismo y es que trabajo en el Ayuntamiento de Pamplona. Cuando me quiero airear un poco salgo al balcón y tengo una vista impresionante de las torres de San Fermín, etcétera. Bueno, a mí tradicionalmente me ha gustado mucho y es una de las cosas que recomendaría, perderse por el Parque de la Taconera, por ejemplo, ir hasta la Mariblanca y estar ahí en un rato de quietud. O, por ejemplo, dar una vuelta por el claustro de la catedral, que es una auténtica maravilla. O, por ejemplo, pasear por la vuelta del castillo. Son cosas que yo he disfrutado a lo largo de mi vida y, bueno, que me siguen llenando muchísimo. Pero yo creo que como en todas partes, como en todas las ciudades, lo mejor es perderse por sus calles y dejar sorprenderte. Desde luego que sí, es lo que vamos a hacer y seguro que muchos de los que nos están escuchando van a hacerlo para buscar también esa ciudad bimilenaria, esos 2100 años de Pamplona. Joseba Asirón, alcalde de Pamplona, historiador, historialaria, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por fijaros en esta pequeña ciudad de Pamplona y bueno, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa cuando queráis. Muchas gracias. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El togado de Pompelo podría cambiar de nombre tal y como lo conocíamos. Según las últimas investigaciones, no se trataría de la representación de un hombre, sino de una niña. Entre
entre 10 y 12 años de edad, vistiendo la toga praetexta que muestra su condición de ciudadana romana. Así lo representa esta recreación elaborada gracias a la inteligencia artificial. Detrás se esconden dos indicios que probarían su evidencia. La túnica larga bajo el togado solo la portaban mujeres en la época, las de los hombres eran más cortas. También indicativo en su mano la espiga de trigo. Un atributo que señala a la prosperidad. A todo ello hay que sumar otro elemento clave, su tamaño. Encaja perfectamente con una niña de la sociedad romana de esos años. Esta escultura, tallada en bronce, fue hallada en la calle Curia de Pamplona en el año 1895. El gobierno de Navarra la adquirió en 2023 por cerca de 600.000 euros. Ya se trabaja en un estudio especializado en torno a esta pieza, con el objeto de propiciar el debate científico para averiguar todos los detalles de la nueva niña togada de Pompelo. Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde Pamplona, en el Palacio del Condestable, celebrando estos 2100 años de la fundación de Pompelo, lo que hoy es Pamplona. Escuchábamos ahora un fragmento de un noticiario de televisión española de 24 horas hablando de ese togado. Al principio no lo he mencionado, pero el corte que escuchábamos al principio del programa pertenecía al documental de Arqueomanía de mi buen amigo Manuel Pimentel, hablando precisamente de ese togado, del que vamos a hablar algunos detalles ahora, ¿no? Y de esa historia romana de Pamplona, ese origen en Pompelo. Y lo queríamos hacer con Javier Armendáriz Martija, que es profesor, es prehistoriador, arqueólogo y también especialista en historia antigua, como yo casi. Javier, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Muy bien, yo estudié Historia Antigua en la Universidad de Valladolid. Yo en la Universidad de Salamanca. Ah, pues mira, casi vecinos. Estábamos cerca, por los mismos años. Desde luego. Los mejores, sí, claro que sí. Desde luego que sí. La primera pregunta que quería hacer, yo cada vez que he estado diciendo Pompelo o Pompaelo. Bueno, los lingüistas se han inclinado desde hace unos cuantos años, han consensuado en adoptar la forma Pompelo, ¿no? Porque parece ser que así es como se denominó a esta ciudad, ¿no? Sobre todo porque, bueno, el radical lleva el nombre de Pompeyo en latín Pompeius, y por alguna inscripción, ¿no?, de los pompelonenses que encontramos, ¿no?, en alguna estela, pues parece ser que esa fue el nombre real, ¿no? Pompaelo es más la derivación un poco de la forma griega con la que escribe de Estrabón. ¿Y por qué se funda aquí Pompelo? ¿Qué es lo que vio Pompeyo en este lugar? Imaginamos, como siempre, ¿no? Pues un río, un lugar estratégico de paso. Bien, buena pregunta, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en detalles sobre la fundación, etcétera, y que, bueno, habría mucho que apuntar, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, estamos en la cuenca de Pamplona, que es una cuenca prepirenaica, hay que entendernos, ¿no? Cerrada al sur por una serie de sierras, ¿no?, de lo que es ya la depresión del Ebro, pero muy bien comunicada la cuenca del Ebro, y también, bueno, a este y a oeste, perfectamente conectada con lo que luego va a ser, ¿no?, la llanada alavesa, sin ningún tipo de relieve, y por el este, a través de la canal de Bertún, con Jaca, Osca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una situación perfecta, ¿no?, en ese sentido, y probablemente el hecho de que esté aquí y en este emplazamiento, el alcalde apuntaba también razones geológicas, obedece a que es un cruce viario de grandes rutas, ¿no?, por donde cruzaban varias calzadas, ¿no?, y algunas de las más importantes, ¿no? Claro, ese aspecto estratégico siempre está presente, ¿no? La situación, ¿no? Y luego, bueno, probablemente aquí, en esta terraza alta, ¿no?, 35 metros por encima de la corriente del río Arga, pues porque es por su punto de centralidad, ¿no?, dentro de la comarca de Pamplona, ¿no? Porque, bueno, hasta las guerras sertorianas, que ese es el contexto de la fundación, ¿no? Bueno, tras las guerras sertorianas, pues bueno, en la cuenca de Pamplona había numerosos pequeños poblados, ¿no?, como el que hubo aquí, pequeños poblados vascones, ¿no?, y algunos otros un poquito más fuertes en las alturas, ¿no?, en el Alto de Irulegui y otras cumbres, ¿no?, de la cuenca de Pamplona, que probablemente eran los sitios centrales, ¿no?, que jerarquizaban el territorio hasta las guerras sertorianas, que son un punto y aparte, ¿no?, en lo que es la ocupación del territorio, ¿no?, y la ordenación
del mismo. El descubrimiento de Pompelo como tal, lógicamente, aparecía mencionado en las fuentes de autores clásicos, pero desde el punto de vista de la arqueología es relativamente reciente, ¿no? En el siglo XIX es cuando empiezan a aparecer esos primeros restos romanos que imagino que al principio sorprenderían, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, ya se había constituido en Navarra una de esas comisiones, ¿no?, de monumentos, ¿no?, que iban a velar, ¿no?, por el patrimonio histórico-artístico, como le denominaban entonces, ¿no?, y tuvieron a bien, ¿no?, velar por los restos arqueológicos que empezaron a aparecer, ¿no?, en algunas obras públicas y privadas del casco viejo pamplonés, ¿no? Y efectivamente nos tendríamos que remontar a 1856, cuando aparecen los primeros restos, ¿no?, de mosaicos, ¿no?, en la calle Curia de Pamplona, que es esa calle que conduce a la catedral. Entre esos hallazgos, lo escuchábamos al principio y en el corte de ahora, surge ese togado, esa escultura de una figura que le faltaba la cabeza, con una historia, iba a decir rocambolesca, ¿no? Rocambolesca. Totalmente, sí, rocambolesca, ¿no? En el sentido de que aparece, desaparece y vuelve a reaparecer, pues hace prácticamente una década, ¿no? Y bueno, hemos escuchado un poco la historia, pero desde luego, lo comentábamos al principio, ¿no?, lo importante que son los símbolos para todo, y recuperar esa pieza, recuperar esa figura, realmente era algo básico para la identidad romana también de Pamplona, ¿no?, de Pompelo. La verdad es que sí, ha sido un regalo para todos, ¿no?, y que la tengamos ahora en el Museo de Navarra, a menos de 200 metros de donde nos encontramos. Hablando de regalo, cuando he escuchado el precio, a mí me ha parecido muy barato. Muy barata, perfectamente. Podrían regalo, haber, pero total, ¿sí? Cualquier museo árabe podría haber pujado por ella y habría pagado varios millones de euros, efectivamente. Sí, 600.000 euros a mí me parece muy barato. Sí, muy pero barato. bueno, en ese sentido, bueno, tuvimos la suerte, ¿no?, de que su poseedor, su coleccionista, era un americano neoyorquino, vive en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, porque tenía formación europea, había estudiado historia en París, ¿no?, y es de origen irlandés, con lo cual tenía sensibilidad, ¿no?, y la prestó inicialmente, la dejó en depósito, ¿no?, unos años para estudiarla, ¿no? Luego vino aquí a visitarla y dijo, es que esta estatua tiene que estar aquí, no en el salón de mi casa. A mí me encanta, me enamoré de ella, y realmente solo pidió, ¿no?, realmente la vendió por lo que pagó. Por ella. Le escuchábamos a la noticia, ¿no? Se ha detectado que por la vestimenta, más que un chico, un togado, tendría que ser una togada, una chica. Bueno, efectivamente, la discusión entre si es una falta de la cabeza, ¿no?, claro, y del nombre, todo, y de su claro, nombre, que seguramente lo tendría en el pedestal, ¿no?, en la que se elevaba. Pues bueno, es la atribución, ¿no?, del sexo, ¿no?, de esta estatua, pues bueno, está en debate desde el minuto uno en que apareció, ¿no? Es curioso cómo al principio, ¿no?, los estudiosos, ¿no?, Julio Altadil, que ha aparecido citado, ¿no?, lo interpretan como una estatua femenina, sobre todo por el atributo que porta en su mano derecha, que es un haz de espigas de trigo, ¿vale? Y lo relacionan con la diosa Ceres, ¿no?, de la prosperidad, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que a lo largo del siglo XX, pero ya en los años 70, pues bueno, Juan Carlos Egorza, bueno, la reinterpreta como una estatua masculina, ¿no?, hasta que, bueno, ha venido aquí a Pamplona y ya se la ha sometido a estudio, ¿no?, no solo iconográfico, que es importante, ¿no?, sino también, bueno, de la composición mineralógica del bronce, ¿no? Bueno. Y se ha podido llegar a la conclusión, pues, precisamente que ya, porque claro, es una estatua que no la habíamos visto nadie, más allá de una fotografía en blanco y negro providencial, sí, de Julio Altadil, ¿no? Entonces había dudas, ¿no?, si eran unas espigas o no eran unas espigas. No, ciertamente son espigas, y la espiga es un atributo fundamentalmente femenino, ¿no?, atribuido a Ceres, a Proserpina, etcétera, etcétera, y no que solían portar las mujeres, ¿no?
Y luego, bueno, el hecho de que no tenga representados los senos, los pechos, en relieve, pues bueno, puede inclinar a que precisamente sea una niña adolescente, ¿no? Que todavía no había desarrollado. Y hay paralelos, hay algunos paralelos, no es muy común, ¿no? El hecho de que se representasen a niñas togadas, pero podían hacerlo, no ya en la edad adulta, cuando se casaban, ¿no? Y era, pues bueno, una forma también de garantizar y preservar, ¿no?, a la futura madre, ¿no? Que iba a dar muchos hijos para Roma. Claro, el paso siguiente es saber a quién puede representar. El contexto del hallazgo puede dar pistas del emplazamiento donde estaba, si era una villa. No sabemos. A ver, el contexto es el que es. La estatua se descubre en 1895 al hacer la cimentación de una casa, ¿no?, en la calle Navarrería, ¿no?, a varios metros de profundidad, ¿no? Y aparecen junto a otros restos de otras piezas, ¿no?, de bronce también, una cabeza femenina que no es de la estatua, de menor tamaño, etc., ¿no? Entonces el contexto espacial es evidentemente la zona de la Navarrería donde debió estar el foro, ¿no?, de la Pompelo romana, de la Pompelo imperial, ¿no? Pero realmente no tenemos estratigrafía que nos permita datarla, porque además en esa zona de la Navarrería, pues bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, la ciudad romana de Pamplona, la ciudad imperial a partir del siglo III, como casi todas las ciudades hispanas y del mundo romano, tras la crisis, ¿no?, y el declive de la civilización urbana en Roma, pues se reestructura totalmente, ¿no? Y también, claro, es un contexto en el que han aparecido también algunas estelas funerarias que no tienen ningún sentido, ¿no?, encontrarlas ahí, ¿no? Pero estamos en esa fase en la que Pamplona se fortifica, como casi todas las ciudades pamplonas, que se redimensiona, reduce su perímetro y que construye, levanta unas murallas en poquito tiempo, aprovechando materiales de todo tipo, estelas funerarias, restos de tambores de columnas, cornisas, etcétera, ¿no? Y claro, ese es el contexto, ¿no? Pero bueno, la novedad es que, bueno, ha sido sometida a un estudio, pues, por especialistas, ¿no?, Hans Rette y Carmen Marx, ¿no?, y llegan a esa determinación, ¿no? Lo importante, eso no lo puede negar nadie, es que habiendo una estatua de esa calidad implica la presencia de familias de calidad en una ciudad importante, ¿no?, que pone en valor un poco que Pamplona, Pompelo en aquella época era una ciudad notable. Bueno, sí, pero es lógico, ¿no?, como todas las del mundo romano, ¿no? Y Pamplona no es una excepción, ¿no? Bueno, no solo por esta estatua, hay alguna otra, ¿no?, que hubo de bronce y de mármol, ¿no? Lamentablemente la Pamplona romana no es muy visible actualmente, ¿no? Casi prácticamente tenemos que ir al Museo de Navarra para ver restos, ¿no?, de la Pompelo romana, ¿no? Por el problema de la superposición, ¿no?, de la ciudad medieval, moderna y contemporánea sobre la ciudad romana. Es muy difícil, ¿no?, hacer arqueología en este contexto, ¿no? Pero, como decía, pues bueno, el estudio, ¿no?, que se ha podido hacer ahora, ¿no?, ya en el laboratorio del Museo de Navarra, pues bueno, permite atribuir, ¿no?, creo que al sexo femenino, sobre todo por el haz de espigas y porque ineludiblemente la túnica cubre todo el cuerpo hasta los pies, algo que era solo reservado para las mujeres, ¿no? Y luego también, cambiar la cronología, ¿no?, que nos lleva prácticamente a la época de Tiberio, ¿no?, al año 20 de nuestra era. Cuando, bueno, hasta ahora se pensaba que sería del siglo II de nuestra era, ¿no?, tras la remodelación del foro, ¿no?, de la ciudad en época Flavia, ¿no?, que es cuando seguramente, pues bueno, Pamplona pasó a ser municipio, como todas las ciudades hispanas. En el Museo de Navarra, como bien decías, Javier Armendáriz, hay más piezas, ¿no?, del mundo romano. Quizás no es lo más abundante por la circunstancia que decías, ¿no?, de la ciudad se ha ido construyendo, pues encima de los enclaves más antiguos, pero ahí están, ¿no? Hay una serie de objetos, de mosaicos, que nos están hablando precisamente de esa ciudad romana. Sí, sin duda. Bueno, en el Museo de Navarra y también en el Museo de la Catedral, ¿no? Que es uno de los espacios donde
se ha hecho arqueología, ¿no?, desde la investigación, ¿no?, de acuerdo pues a proyectos o al unísono, ¿no?, con proyectos de restauración de la catedral, etcétera, etcétera, ¿no?, de renovación de edificios. Y es en el Museo de la Catedral también se pueden contemplar algunos objetos, ¿no?, recogidos en las excavaciones de la catedral. 2100 años ya para ir acabando, Javier, no los cumple cualquiera. Tú como especialista imagino que estarás celebrando, viviendo de una forma especial, ¿no?, este 2100 cumpleaños de una ciudad de origen romano con esas huellas, pero desde luego es un momento importante, ¿no?, de la historia de la ciudad. Sí, por supuesto, vamos, yo como pamplonés, pues al tanto de lo que programe el Ayuntamiento de Pamplona, por supuesto, y disfrutando muchísimo de la arqueología siempre, ¿no?, porque me considero un principiante, ¿no?, y siempre a la espera de cualquier noticia que suponga algo de información, ¿no?, sobre estos fascinantes tiempos romanos, ¿no? Desde luego, una historia de 2100 años, como digo, esa fundación de Pompelo por parte de Pompeyo, aquí en Pamplona en el año 75 antes de Cristo. Javier Armendáriz Martija, prehistoriador, arqueólogo, especialista también en historia del arte, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Gracias. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La arqueología de alguna manera también empieza a matizar. Antes teníamos un plano de Pamplona, ¿no?, porque efectivamente las investigaciones arqueológicas que se han venido realizando en la ciudad, si algo apuntan es a que hay una serie de transformaciones, pero al mismo tiempo hay una cierta continuidad. Hay una continuidad de Pamplona como ciudad, ¿no?, como referente urbano. Y eso está ejemplificado por la propia planta de la ciudad, ¿no? La ciudad romana estaba situada pues, en lo que hoy en día es la Navarrería, en la parte oriental del actual casco histórico. En Pamplona las investigaciones que se han realizado nos permiten afirmar, por ejemplo, que la extensión de la ciudad se redujo bastante a partir del siglo IV y que a partir de ese momento mantuvo la fisionomía que adoptó hasta el siglo VIII, IX, X. La ciudad va a tener una continuidad. Continuamos en Ser Historia, en este programa que dedicamos a los 2100 años de la fundación de Pamplona, esa ciudad de Pompelo, creada por Pompeyo en el año 75 a.C. Hemos hablado de esa etapa romana. Nos hemos también decantado también por la figura de Carlos III, el noble, el monarca, y queríamos dedicar los últimos minutos de este programa de Ser Historia a la Edad Media. Por cierto, no lo he preguntado, ¿lo están pasando bien? No se les escucha, ¿lo estáis pasando bien? Así me gusta. Se oye muy bien por atrás, ¿no? Se oye todo perfecto, gracias a nuestros compañeros técnicos. Claro que sí. Y quería hacerlo con un buen amigo. Él es experto precisamente en historia medieval. Él ha estado trabajando en Egipto también, como buen egiptoloco, que es Jaime Aznar. Jaime, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias a ti por participar en este programa. Escuchábamos ahora un fragmento de una conferencia donde se nos hablaba de esa transformación de la urbe romana a la Pamplona medieval, ¿no? De esos burgos a partir de los siglos VI
y del siglo XIII. Escuchábamos a Josu Narvarte Hernández, que es arqueólogo, en un vídeo del Ayuntamiento de Pamplona. Y Jaime, el año pasado el programa que hicimos sobre la guerra de la Navarrería, en el programa que hicimos desde la Cámara de Comtos, ya nos está marcando un poco esa identidad un poco guerrera, ¿no?, que había en la ciudad de Pamplona en aquella época. En realidad fue una guerra civil en el año 1276, esa guerra de la Navarrería, que antes, todo lo que había antes y todo lo que había después, quizás giró un poco alrededor de todo ello, ¿no? Sí, a mí me da la impresión un poquito, bueno, por las evidencias que hemos ido acumulando a través de muchos años de excavación, que el daño causado en esa guerra al mismo tiempo también nos ha servido un poquito de comodín, cuando, bueno, quizás hay cosas que no encontramos, no terminamos de interpretar, y ahora se me viene, por ejemplo, a la cabeza un poco la incógnita que tenemos cuando, por ejemplo, en 2001 descubrimos un cementerio musulmán en la plaza del Castillo con, bueno, pues cerca de 200 individuos. Decir, vaya, nos encontramos en esa sorpresa. Y claro, estamos hablando de un cementerio del siglo VIII y ya hemos escuchado, ¿no?, esta crisis que empieza en el siglo III, típica de su época, que la ciudad se repliega, pero claro, este nuevo aporte de población, fundamentalmente bereber, hay que meterla en alguna parte, ¿no? Y se nos queda un poco esa incógnita, que realmente en muchas excavaciones, yo por ejemplo, creo que fue en el año 2005, en adelante sí que participé, por ejemplo, en la reurbanización del Casco Viejo, en la calle Compañía, en la calle La Merced, por ejemplo, y verdaderamente no se encontraba nada alto medieval. Pero ese cementerio nos indica no solamente un aporte de población, sino que esta gente en algún sitio tendría que vivir. Y no solamente eso, como musulmanes necesitan una arquitectura especial. Bien es sabido, por ejemplo, que cualquier edificio, incluso este mismo, podría ser consagrado como iglesia sin ningún problema. Pero claro, una mezquita necesita tener la orientación correcta y no puedes reutilizarlo todo, realmente. Me venía a la cabeza, por ejemplo, el caso de Córdoba, donde allí se derrumbó una basílica visigoda, la de San Vicente, para hacer la mezquita. Sin embargo, por ejemplo, ahora en 2021, quiero recordar, salió una monografía estupenda sobre toda la historia arqueológica de la Catedral de Pamplona, y hay una continuidad perfecta, y desde el siglo V en adelante, y la basílica visigótica pues siempre estuvo ahí. Entonces realmente a la hora de ubicar dónde pudo estar esta gente, dónde tenía no solamente la mezquita, el zoco, las viviendas, pues realmente ha sido algo, sigue siendo una incógnita, porque descubrir un cementerio está muy bien, pero no responde otras preguntas. Claro, siempre que se busca un cementerio, sucede cuando un castro, una villa romana, que algunas eran tan grandes que tenían su propio cementerio, ¿no? Si encuentras lo primero el cementerio, esta gente tiene que vivir en algún sitio, ¿no? Y seguramente ese emplazamiento está por debajo de los restos de la ciudad moderna de Pamplona en algún registro, ¿no? 200 personas, 200 enterramientos, decías, en ese cementerio de la plaza del Castillo. ¿Cómo eran las personas ahí enterradas? Conocemos a través de los ajuares, ¿se puede hacer una lectura de cómo eran? Pues mira, a bote pronto voy a decir que hemos tenido mucha suerte en su momento de poder dedicarle el tiempo y la investigación necesarios, poder hacer análisis antropológicos, genéticos, y poder decir que hay, por ejemplo, personas desde prácticamente recién nacidos hasta el techo serían unos 55 años y en adelante solo hay 5 individuos que superen los 55 años. Yo estoy en el límite ahí. Por ejemplo, sí, realmente yo me asusté, digo, jolín, menos mal que no he vivido en esa época porque me quedaría muy poquito. Y realmente también otro dato muy curioso es que por la genética sabemos que el 40% de los individuos de ese cementerio eran de aquí. Realmente asombra la rapidez con el que los vascones locales, vascones hispanoromanos, abrazaron, ¿no?, el Islam. Pueden ser por motivos no solamente de fe, políticos, etcétera, y al mismo tiempo la influencia que tuvieron
Materialmente, en otros 2 cementerios cristianos de la época, uno, por ejemplo, estaba aquí, en Condestable, el otro un poquito más antiguo cerca de la Plaza de Toros, donde sí aparece Ajuar con anillos, con expresiones en árabe. Invocaciones a Alá, son en realidad sellos, pero se demuestra cómo incluso en los cristianos de la época, para demostrar estatus y prestigio, se adornaban con pues estas importaciones árabes que les daban prestigio. Desde luego, ¿no? Eso sucede también, por ejemplo, con otros enterramientos donde comprar amuletos egipcios, ¿no? Iba a decir, lo primero que me ha venido a la cabeza, ya hay que hablar de Egipto sí o sí en el programa, ¿no? Sobre todo en la zona del Levante, claro, todos esos pequeños amuletos que eran objetos de prestigio, ¿no? De decir, lo han traído de allí tan lejos, lo he podido comprar y me entierro con ellos. Un poco la dinámica que vemos que se sigue realizando en todos estos enclaves dentro de las ciudades que forman. Iba a decir España, no, todavía no se había creado España, no, era un poco la Hispania más medieval, ¿no? Jaime, la idea también de estos enterramientos musulmanes, sabemos, muchos de ellos estaban dedicados, ahora hablaremos por ejemplo también a esa parte más de la judería. Vemos que hay un montón de culturas, de tradiciones que confluyen aquí en Pamplona, al igual que sucede en otros lugares de España. ¿A qué tipo de trabajo se podían dedicar estos musulmanes que eran enterrados allí? Pues al ser bereberes, fundamentalmente estos, vamos a decir, integraban, se dedicaría más a oficio de armas. No obstante, son los que vienen fundamentalmente a guerrear, porque de hecho no solamente se quedaron aquí, luego pasaron a Aquitania y bueno, pues hubo unas rebeliones muy fuertes entre la década de los 30, de los 40 del siglo VIII, pero puedo así decir que su función principal sería efectivamente la guerra. No obstante, también este cementerio despejó una incógnita que existía, y es que esta gente venía sola o venía con sus familias. Pues venía también con sus familias. Y es lógico pensar, naturalmente, que con ellos de esos familiares se dedicarían también a proveer de ciertos útiles que, insisto, no nos han llegado, porque las cosas que tenemos de cerámica, fundamentalmente, lo que nos han llegado son importaciones posteriores, pero que se podían haber dedicado a abastecer de alguna manera, traerse de casa costumbres, algún tipo de producto, etcétera, y luego, naturalmente, servirse también de lo que se estilaba en Pamplona por aquella época, porque ese 40% de población local de vascones convertidos, bueno, pues también, naturalmente, no quiere decir que abandonen por completo su cultura y se aculturen de tal manera, sino que realmente, pues entre ambos podrían llevar a cabo esa vida cotidiana con una nueva normalidad. Pero bueno, fundamentalmente yo lo afinaría en el momento bélico. Como sucede con otros lugares también, como decía, de la península, la presencia judía también ha sido importante, ¿no? en la ciudad de Pamplona. Aquí en Pamplona, además, ocurre una cosa muy curiosa y muy atípica. En teoría, en todo lo que es el Reino de Navarra, lo habitual es que sea la monarquía la que traiga poblamiento nuevo. Hemos hablado antes de los burgos de Navarra, ocurrió también, por ejemplo, en Estella, en Sangüesa. Cuando el rey se trae gente de fuera, gente de Francia, lo que hace fundamentalmente es crear una nueva clase social con una actividad económica concreta que le pagan fundamentalmente los impuestos a la corona, y así vamos a decir, mete en el juego de poder un nuevo actor que le beneficia. Dentro de ese grupo, porque fundamentalmente los judíos que van a territorio cristiano vienen del otro lado de los Pirineos, mientras que los judíos que llegan a zonas como Tudela vienen del Valle del Ebro. Es un origen diferente y en épocas también distintas. Sin embargo, por ejemplo, aquí los trae el obispo. Es el primero que se interesa. Las primeras noticias que tenemos es del 1063, si no recuerdo mal, y no tienen exactamente un barrio aparte, están junto a la catedral. Cosa que, por ejemplo, en Estella no pasa.
porque tienen su burgo, vamos a decir, diferenciado y suelen estar normalmente, pero eso ocurre en toda España, en todas ¿no? partes, cerca de castillos o dentro de las murallas, porque están muy ligados al poder real. Pero aquí es el obispo que los trae, el que se interesa por esta nueva forma de economía del que él también se quiere beneficiar, porque naturalmente no solamente vienen gente nueva, sino gente con oficios nuevos, con prácticas económicas nuevas, en fin, todo eso pues también a él le puede beneficiar. Si bien es cierto que se llega a acuerdos con la monarquía y al final los judíos de Pamplona también acaban pagándole al rey, pero es curioso que esa primera llegada venga de manos del obispo y se instalen ahí, no en un burgo, al lado de un burgo franco. Fíjate, estaba pensando en la historia de San Isidro en Madrid, que los estudios de ADN que se le realizaron hace un año o dos mostraban que tenía parte de su familia, de sus ancestros eran de origen bereber, él se dedicaba a la agricultura. En otros lugares, ¿no?, también de la península de España, los musulmanes también se dedicaban a la agricultura, pero en el mundo judío el trabajo principal, esa actividad económica, sobre todo era el comercio, ¿no? Lo que más se nota, por ejemplo, en las tiendas que había, tenemos más documentación, todo hay que decirlo, una vez más voy a sacar el comodín de la Guerra de los Burgos porque sirve para todo. Pero realmente cuando se reconstruye el siglo XIV y se empieza a reordenar y a parcelar todo ese terreno que está, vamos a decir, en ruinas, tenemos mucha mejor noticia. Nos pasa un poco como al contrario. Arqueológicamente los judíos no son fáciles de detectar y aquí apenas tenemos pruebas, sí de los musulmanes, pero sobre todo aquí tenemos pruebas documentales. Y están pues desde que los dedican al comercio, pero vamos a decir al comercio de todo, realmente de todo. Hay artesanos, hay orfebres, hay gente que se dedica pues a las telas, zapateros, en fin, tenían de hecho en la calle La Merced había un mercado judío en el que había unas 12 tiendas y realmente era muy muy bullicioso. Y hubo un descubrimiento muy curioso, no recuerdo, que era en 1940, descubrieron un tesorillo, alguien escondió una sortija de oro con un zafiro en el siglo XV, y digo siglo XV porque había sortija de oro con zafiro, monedas y además todo ello dentro de una bolsita, nada más y nada menos que de época nazarí, una importación del Reino de Granada, que había venido aquí. Bueno, aquí el hombre perdió una fortuna, porque claro, un nombre de posibles entre la bolsa y tal, bueno, pues eso en unas obras de remodelación se encontró. Y se encontró más o menos a la altura donde estaría ese mercado. No pensemos que era todo prestamismo, gente rica, para nada, porque había judíos de todo tipo, con necesidades mundanas, con su carnicería, con su, bueno, pues iba a decir ultramarinos, ahí me paso un poco. Pero bueno, todo tipo de abastecimiento que nosotros podemos necesitar y que ellos también tenían, que eran comerciantes de diferente nivel, vamos a decir, no todos eran ricos en absoluto. Ya para ir acabando como colofón, quizás la lectura que podremos hacer, ¿no?, también reivindicando un poco las palabras de Joseba, el alcalde. Pamplona, esa fundación romana en el 75 a.C., estamos celebrando ahora los 2100 años, seguramente que sobre un asentamiento vascón, un poco más antiguo, pero por aquí han pasado todo tipo de culturas, de creencias, de pensamientos, de filosofías, y es un poco el espíritu que marca la identidad de Pamplona, ¿no? Un lugar en donde han convivido, se han ido solapando, han guerreado también, pero eso es natural en la condición humana, o sea, si no nos diéramos tortas, pues tampoco seríamos nosotros, y marca, como digo, la propia identidad y la singularidad también de Pamplona, ¿no?, de Navarra. Pues sí, y además al hilo de todo esto también me gustaría saltarme un poco esta parcela cronológica y señalar que muchos de estos grandes hallazgos al final han venido porque en Pamplona, podemos decir prácticamente desde el mediados del siglo XIX hasta la actualidad, ha habido y sigue habiendo un gran impulso por modernizar la ciudad, por hacer obras nuevas, el ferrocarril, traer agua, los ensanches, en fin, todo tipo de equipamientos urbanos que siguen en la actualidad, que revelan que nuestra ciudad no solamente ha sido un espacio de convivencia, sino también de emprendimiento y de mirar al futuro, y que nos han permitido, además, pues dar con hallazgos verdaderamente increíbles. Y ojalá siga así, porque
En fin, vamos a ganar no solamente futuro desde un punto de vista material, sino también desde un punto de vista espiritual, al descubrir lo que hacían nuestros ancestros y poder incorporarlo a esa hoja de ruta que tenemos para el mañana. Y aquí lo contaremos, Jaime. Por lo menos yo tengo ahora 55, voy a hacerlos. Espero sobrevivir y por lo menos el año que viene venir aquí a seguir contando e intentar hacer un poquito más de historia. Javier Aznar, amigo, experto en esa historia medieval, arqueólogo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, claro. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, que hemos dedicado a esos 2100 años del nacimiento de Pompelo, esa ciudad romana fundada por Pompeyo en lo que hoy es Pamplona. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por la colaboración para poder y la invitación para poder realizar este programa que, bueno, la verdad es que yo he aprendido muchísimas cosas, he estado muy a gusto con todos los invitados. Espero, confío y deseo que el público asistente a este Palacio del Condestable también haya disfrutado, y quería dar las gracias de una forma especial a nuestros compañeros de la cadena SER en Navarra, especialmente a los compañeros de Radio Pamplona, a su director general, a Javier Hoyos, a Javier Lorente, que han estado siempre pendientes y ayudándonos. Javi, no mires abajo, te estoy saludando. Que siempre han estado pendientes en todo lo que hemos hecho. Quería que les diéramos un aplauso muy fuerte para todos. Especialmente esto no hubiera sonado tan bien, ni se hubiera escuchado tan bien, y hubiera salido todo tan bien si no fuera gracias a la labor técnica de los dos compañeros que han estado a los mandos de esta máquina del tiempo, Carlos Mangado y Quique Monasterio. Un aplauso muy fuerte para ellos. Y como siempre, el equipo que hace posible Ser Historia: Fermín Agustí en la producción, echándole una mano también a la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando. Un aplauso para ella, que está aquí. Y delante del micrófono, como siempre, vuestro humilde servidor. Muchísimas gracias, Pamplona, por habernos acompañado en este programa especial para celebrar estos 2100 años del nacimiento de Pompelo. Nos seguimos escuchando aquí la semana que viene. Ahora les dejamos con más contenidos, con más cultura, con libros, cine y un montón de cosas aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias, Pamplona. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.